le damos pie para que se pueda presentar y mostrarnos un poco de qué se trata ser jefe de electrónica y más aún ser jefe de electrónica también de mecánica, porque chicos, en este caso él tiene que saber un poco de ambos, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Francisco? Hola, ¿qué tal, gente que está asistiendo a este evento? Sí, mi nombre es Matías Nicolás Scrochi, soy el jefe general de enseñanza práctica, soy la persona responsable de lo que pasa dentro de los talleres y con los talleres de mecánica y de electrónica. Ujú. Yo soy técnico electrónico y profesor en electrónica. En la escuela doy las materias Laboratorio 1 y Laboratorio 2 de electrónica Sí. en el ciclo vespertino. En Ujú. el diurno fui maestro de taller, fui jefe de sección, hasta que llegué a ser el jefe de talleres. Y este cargo un poco lo que representa es intentar, porque es intentar atender a las necesidades que pueda haber en los talleres, en los funcionamientos, en las tecnologías que van llegando a la escuela, en Ujú. que estén los elementos, los útiles, muchas veces ustedes, los materiales que necesitaban para sus actividades. Bueno, son todas cosas que se tratan de ir gestionando desde la jefatura, como así también el manejo de todo lo administrativo que refiere a las calificaciones por las actividades que se hacen en los talleres. Ujú. Bueno, como vemos, él es una persona que está muy capacitada para poder sustentar, como bien decía, las necesidades de ambos lados del taller, básicamente. Pero bueno, como usted contaba, usted se recibió de técnico electrónico. Queríamos preguntarle Sí. por qué eligió la especialidad electrónica. La electrónica se me dio fue una época en la que electrónica estaba en auge cuando la empecé a estudiar. Ujú. La mecánica automotriz, que es un hobby que yo tengo, lo fui desarrollando, a mí me encanta la técnica. En la electrónica vi la posibilidad de ampliar mis conocimientos porque la electrónica es abstracta. Entonces, Ujú. muchas cosas no se ven físicamente y requiere del estudio para poder entender lo que sucede con la electrónica. Más allá de Ujú. que después de que hago un dispositivo electrónico puedo conectarlo a un parlante, puedo sacar audio, puedo hacer un filtro, puedo hacer una sirena, puedo hacer que se mueva un motor y que gire a la velocidad que yo necesito, pero tomar el conocimiento de lo que es poder manejar un circuito integrado o componentes para que hagan lo que yo necesito o lo que yo pretendo generar o fabricar, me lo dio la electrónica. Igual Ujú. siempre necesitas saber de otras especialidades, ¿no? Siempre hay que estar acompañando. Uno sabiendo electrónica solamente no puede avanzar, hay que ayornarse con mecánica, hay que saber algo de química, ¿sí? Pero básicamente fue eso, es la parte que no se ve. La electrónica no ves los movimientos, sabes qué puede pasar adentro, pero cuando lo estudias. Exactamente. Bueno, ¿qué atractivos principalmente usted vio que posee la electrónica en conjunto con otras materias y también de una manera individual, entre comillas, porque como bien explicaba, se conecta con otras cosas? Claro, es eso, el poder interactuar. La electrónica es mucho control. Es Ajá. intentar generar la etapa de control para poder hacer que, en este caso, un dispositivo mecánico, algunos de mis Sí. alumnos lo han sufrido o lo han disfrutado, digamos, Ujú. poder generar un dispositivo que controle, que pueda hacer que un motor gire a una velocidad, que un dispositivo se pueda mover sobre, como me han hecho comentario el otro día, mover en una mesa y hacer un robotito muy, muy sencillo, pero que requiere mucho entendimiento de cómo interactuar los circuitos electrónicos de control y de detección con la parte motriz, con la parte Ujú. mecánica. Es muy interesante ver el aprendizaje cuando poner un chico quiere hacer que se mueva conectando la rueda directamente al motor Ujú. y no pasa. Entonces ahí vamos aprendiendo otras especialidades y vamos entendiendo lo que es un sistema de engranajes, vamos entendiendo las revoluciones que puede levantar un motorcito, la fuerza que puede hacer. Entonces la idea es, desde el control, desde la parte electrónica, interactuar con el resto de la técnica. Ujú. ¿Cómo fue tu primer trabajo después de la escuela y antes de la escuela?
Bueno, eso es así. Mientras yo estudiaba, estaba en 5º año, empecé trabajando humildemente como lavapiezas en un taller mecánico. Lavapiezas es aquel que cuando el mecánico desarma, lo pone en una batea y hay una persona con un pincelito y nafta y le va sacando toda la tierra, el aceite, la grasa que tiene la pieza para después poderla trabajar. Ujú. Eso lo hice un tiempo, aprendí mucho de mecanismos ahí. Mecánica automotor, lo que es un motor de 4 tiempos, un ciclo Otto, un sistema de dirección, un sistema de suspensión, electricidad del automotor, aprendí muchísimo ahí. Siendo alumno, yo estudiaba y cuando tenía mis días libres que no iba a taller, me iba al taller a trabajar, al taller mecánico a trabajar. En el último año tuve la posibilidad de tener una beca, como muchos la han tenido, o un programa que en el caso de la escuela hoy por hoy están trabajando bueno, en el momento se llamaba Aprender Trabajando, hoy son las prácticas profesionalizantes. Cuando yo estudiaba, estoy hablando del año 91, trabajé en una empresa, estuve todo el año, estaba en la parte de laboratorio. La empresa esta daba servicio a empresas y a bancos y a multinacionales. Le hacíamos el mantenimiento de todas las redes. En aquella época empezaban a estar funcionando los sistemas de redes, que eran unidades centrales, y después terminales, que lo único que hacía el usuario era lo que se llama data entry. Tenían un teclado y cargaban información directamente con una pantalla. Bueno, ahí en esa empresa yo me desempeñé en la parte de laboratorio, reparando esos teclados, esas terminales y los monitores que se usaban para ese trabajo. Después me recibí, diciembre del 91, y en el marzo del 92 entré a trabajar a la escuela. Ajá. En la escuela, ¿qué trabajo desarrolló una vez recibido? Porque me estaba contando el otro día de que había había pasado por muchas áreas del colegio, básicamente. Claro, como conté al principio, empecé como maestro. La anécdota es que yo tenía 19 años y mis alumnos 17, 16. Estábamos muy, muy cerquita. Pero no por eso se perdía el respeto. Les encantaba, en esa época hacíamos mucha electrónica analógica. Hemos fabricado, diseñado, armado radios que eran a transistores. En aquella época un integrado era casi imposible de conseguir. Entonces armábamos con las bobinitas, poníamos los transistores, fabricábamos las bobinitas de alambre con un lápiz, las montábamos, ajustábamos todos, usábamos frecuencímetro, el osciloscopio, y terminaba funcionando. Teníamos una radio, que hoy por hoy ustedes la tienen en el teléfono, pero nosotros hacíamos un dispositivo grande, lleno de componentes discretos, y hacíamos funcionar. Escuchábamos Radio AM de Uruguay, de acá de Argentina. La idea era el trabajo y entender para qué son las herramientas de electrónica y lo que podemos llegar a lograr. Después fui jefe de sección en el mismo lugar, en el taller de electrónica, y bueno, ahora estoy como jefe general y estuve unos años como vice en la escuela, atendiendo otras tareas más completo, abarcar más áreas. Pero básicamente tu gran paso a la escuela, básicamente. Francisco, no te escuché. Que básicamente tuvo un gran paso por la escuela al pasar por tantas áreas diferentes. Tiene un poco de experiencia, siempre desde el lado técnico, pero en cada área. Sí. He participado mucho en las áreas técnicas y en las áreas administrativas de la escuela. En todas prácticamente. Queríamos que nos explicase cómo es el trabajo en el taller de electrónica. Los diferentes trabajos que se desarrollan en el taller de electrónica. Sí, el trabajo en sí es una actividad manual, intelectual, pero la idea es lograr una evolución. Aquellos que han visto algo de electrónica se acordarán la primera plaqueta que fabricaron, que hicieron, cómo les salió, cómo soldaban el primer día, que no soldaban, se pegaba el estaño. Entonces, el taller de electrónica lo que es una evolución. Hoy por hoy tenemos la suerte, por así llamarlo, que hay electrónica desde primer año. Entonces muchos conceptos y contenidos
los están viendo desde primero, lo muy, muy básico, la ley de Ohm, la famosa ley de Ohm, empezar a entender las leyes de Kirchhoff, empezar a soldar componentes sencillos y después ir incrementando, de poner 2 resistencias y un LED o una teclita, va aumentando el trabajo, hacen un amplificadorcito, ya tienen que diseñar con un integradito que tiene 8 patas, hay que ser prolijo, detallado. Nos pasa esto de que aprendemos a ver la vista en espejo, a interpretar un circuito eléctrico y convertirlo en un impreso, en un circuito, una plaqueta contundente donde están las pistas de cobre, los descuidos que nos pueden pasar o el aprendizaje que tenemos cuando ponemos la plaqueta en percloruro y se la barre porque nos distrajimos 5 minutos y nos quedó un hermoso Pertinax sin cobre y hay que volver a hacer todo, o que lo marcamos con los dedos y no salió el cobre y hay que retocarlo y volverlo a poner. Son todas experiencias que te van llevando hasta que cuando llegues a quinto o sexto año puedas diseñar impresos realmente importantes, ¿sí? Con mucho contenido, con mucha electrónica, por así llamarlo, y después interconectarlos. Mucho trabajo en protoboard para hacer diseños. No necesariamente fabricamos cosas para el afuera, pero sí mucho diseño y mucha actividad en protoboard para hacer los ensayos. Básicamente uno aprende a hacer ensayos en los talleres y en los laboratorios. Obviamente que lo culmine. O sea, el premio es que funcione. Exactamente, sí. Tiene que funcionar. El desafío es hacerlo funcionar. ¿Algunas advertencias que les querría dar a los alumnos para cuando entren al para cuando entren a alguna de las especialidades? No, advertencias no hay ninguna. Advertencias, no sino son cuidados advertencias. básicos. Cuidados básicos siempre es mantener lo que es la higiene personal y la higiene laboral. A veces el taller no es un ámbito para ir a jugar, como vos decís, entre comillas. Se pueden producir accidentes. En electrónica lo más común es que agarren el soldador por el otro lado, se queman una mano o arruinan la ropa con el percloruro, que es muy común. Hemos desenroscado mechones de pelo de los mandriles de las agujereadoras porque no hacen caso cuando los maestros le piden ates el pelo. Es tener esos cuidados para no lastimarse, el cuidado de uno para no lesionarse. En mecánica te puedo contar infinidad de accidentes que se pueden presentar porque estás trabajando con máquinas que es metal eso, son máquinas metálicas, tenés soldadoras que sueldan chapa, no estás soldando estaño en en una pista de cobre, sino que estás soldando metales grandes o trabajando grandes piezas de acero. Entonces, los accidentes también son más graves que los que podemos tener en electrónica. Por eso siempre hay que tener mucho cuidado y mucho respeto por la maquinaria y las herramientas que usamos. Acá los chicos están haciendo algunas preguntas y una de esas dice, ¿cómo es el trabajo siendo electrónico? A ver, con respecto al trabajo afuera. Sí, se referirían afuera de una empresa o en el colegio, básicamente, con tu experiencia en la empresa que trabajaste. Bueno, pero la empresa que yo trabajé estaba en la parte de laboratorio. Yo hacía que lo que venía roto saliera andando. También tenés la parte administrativa, el técnico general, tanto electrónico como mecánico, por lo que hablamos de las especialidades de la escuela, tiene que salir con la capacidad de poder administrar, de poder manejar recursos. Entonces, vos podés administrar el técnico, como lo hablamos, el técnico tiene que resolver problemas. Se prepara para poder resolver problemas, no solamente de que no le ande una plaqueta, sino la forma de pensar del técnico es la que te lleva, bueno, acá tengo un problema, bueno, a ver qué opciones tengo para resolverlo y buscar la alternativa. El técnico electrónico en la calle tiene varias opciones. Puede programar, puede hacer instalaciones. Generalmente los chicos que hacen las instalaciones del cable y eso son técnicos electrónicos. Algunos pueden diseñar o trabajar con ingenieros para trabajar en diseños de algún proyecto que estén pidiendo. Otros en la parte de servicio, reparación, mantenimiento. ¿Sí? La electrónica también necesita mantenimiento. Y bueno, son básicamente las opciones. O estás en la parte de desarrollo o en la parte de mantenimiento. Básicamente lo que intenta decir el profe es que hay un mercado abierto como para diferentes áreas a gusto de cada alumno, porque hay alumnos que se desarrollan mejor en X o B área que otros.
Por supuesto, hay chicos que han ido a trabajar, que le hemos conseguido en alguna oportunidad, a una empresa que se dedica, todavía está la empresa, a calderas, y fueron chicos de mecánica por la parte propiamente de lo que es el mecanismo caldera, y chicos de electrónica por lo que es el control del mecanismo de caldera, el que controla la temperatura, el que protege si hay una elevación si se eleva la presión de agua dentro del sistema, o detecta con los sensores una baja en la presión del sistema, cambios de temperatura. Hay muchas cosas que maneja la electrónica. Bueno, en la escuela usamos mucho para trabajar eso los sistemitas Arduino, que con eso tenemos los modulitos, los podemos ir interconectando y vamos generando diferentes opciones que después posiblemente se nos presenten en un dispositivo que ya esté integrado. ¿Sí? Acá también preguntan, ¿en alguna parte de la electrónica se conecta con las computadoras? O sea, ¿la electrónica tiene que ver con las computadoras obligatoriamente o con otras áreas también? No, la computadora está por si uno carga un programa en algún dispositivo. Como hablamos recién, el Arduino es un dispositivo que necesitas cargarle un microcontrolador, le tenés que cargar alguna información para que ejecute de acuerdo a lo que pueda sensar, lo que los sensores detecten y los actuadores hagan. No necesariamente, si vos tenés que, te digo en la parte de servicios, reparar, vamos a poner entre comillas, un monitor, no necesita una computadora. Pero si vos vas a diseñar un dispositivo que sensa distancias, que sensa volumen, que sensa humedad, que te hace prender una luz cuando vos lo programás para que sea de día, que sea de noche o a tal hora, sí, ahí vas a necesitar una compu y programar una parte del sistema. Sí. Acá también preguntan, ¿el electrónico sí o sí puede armar televisiones, computadoras y etcétera, o también puede armar otros dispositivos electrónicos? A ver, el armar, hoy por hoy la tecnología es tan minúscula, tan micro, que es muy difícil que físicamente uno pueda armar. Eso lo terminan haciendo robots. Hoy, hace años atrás, sí, lo hacía la persona. Como todo se está miniaturizando, está todo cada vez más chico, más chico, más chico, hoy lo hacen robots. Pero el técnico es el que maneja ese robot. Y el que entiende lo que el robot está haciendo. Hoy por hoy una persona no puede ensamblar. En el sur ensamblan los monitores, entonces tienen la carcasa, la pantalla, conectan los cables, conectan la placa de main, que es la de control principal, placa de fuente, interactúan todo, lo enchufan, tornillos, lo prueban, ven que funcionan, lo calibran y le dan el ok, si está probado o hay que hacerle algún tipo de reparación o cambiarle una plaqueta. Lo mismo para un celular. Vos podés cambiarle un celular como técnico electrónico o alguien que tiene un poco más de conocimiento, siempre que estudiar un poco más, especificarse en lo que uno va a hacer, y un técnico electrónico puede reparar un celular. No le podrá cambiar un integrado, pero sí identificar los módulos que tiene adentro el celular, ¿sí? Y cambiar la pantalla, o cambiarle el pack de baterías, o medir si algo está quemado o no está quemado. Y de ahí tomar la decisión de si es reparable o no es reparable. Porque también manejamos mucho instrumental de medición. Siempre es con criterio. Acá también preguntan, acá también preguntan, ¿era muy difícil armar una radio? Porque hoy en día nosotros la radio una cosita así, o el equipo de sonido, pero es una cosita así en comparación a las de antes, obviamente. En realidad, entender al principio, una vez que uno entendió el concepto es como todo. Cuando vos entendés el concepto de algo, después es fácil. Si tenés los materiales, siempre el problema en el aprendizaje es entender el concepto de lo que voy a hacer o a lo que voy a proyectarme. Yo sé que hay chicos, si hay alguno acá, que veo que hay alguno que está en quinto, en sexto año en electrónica, si cuando le presentaron el transistor no sabían ni de qué le hablaba. Y una vez que entendieron cómo funcionaba, cómo se conectaba, hoy es un manejo cotidiano. No hay ese cuestionamiento. Lo sé usar, sé conectarlo, lo polarizo, logro que invierta la señal, amplifico algo. Pero es todo un descubrimiento. El conocerlo, obviamente me va a chocar porque como no lo conozco, no lo entiendo, hasta que lo entiendo y empiezo a interactuar. Y ahí se abre el camino y se hace más fácil.
Ujú. También acá le preguntan relacionado con esto, si al principio a usted se le hizo muy difícil la electrónica, porque desde el segundo año se ve la electrónica como algo wow, y cuando uno que ya está transitando el camino, si en el camino usted se dio cuenta de que era difícil o le costaba un poco más. Bueno, es como todo. Primero te tiene que gustar, o por lo menos cuando lo ves, generarte curiosidad. Ujú, Segundo, te repito, al principio va a ser difícil. Te puedo contar lo mal que me sentí en cuarto año cuando me dibujaron en el pizarrón y me dijeron, bueno, mira, esto es un análisis estático y esto es un análisis dinámico de un transistor. Eran ujú, 4 hojas de fórmula. ¿Qué crees que te diga? Pero con el tiempo uno lo va incorporando y después resulta, pero es esta pavada. ujú. Pero lo que pasa es que al principio es nuevo y lo nuevo lo tenemos que entender. Pero Siempre después cuesta un no poco más. termina siendo difícil. Ujú, Digitales es lo mismo, unos ceros, qué lío, no, cómo es esto, cómo es lo otro. Cuando uno entiende la mecánica de cómo funcionan las técnicas digitales, de cómo funciona internamente la computadora, que se maneja toda con unos y ceros, ujú, después entiende periféricamente cómo se conecta. Así que siempre, siempre, y sea la especialidad que sea, al principio, cuando uno no la conoce, le va a parecer difícil. Y si uno ujú, se abre y le empieza a estudiar, le empieza a mirar, le empieza a buscar la vuelta, se hace amigo y va. ujú. Acá también Funciona. preguntan, ¿qué es lo más fácil que se puede hacer en electrónica? Prender un LED. Aunque no se crea, hay veces que esos LEDs se queman. Muchos LEDs Puede, víctimas. nada es infalible. Ujú. Acá dice, ¿qué programas de programación se pueden utilizar o utilizan? Bueno, pero hay muchos. Yo estudiaba en mi época C++. Ujú, Hoy, básicamente, por lo que yo puedo manipular, es Arduino, ujú, que es un parecido, pero es un poquito más elaborado, porque vos ya tenés guardados instrucciones. Con el C++ generabas todo, es más ujú. básico, más elemental. Y hoy tenés sistemitas, te repito, como que usamos con los chicos con Arduino, que ya tenés las librerías y directamente vos buscás la aplicación que querés usar y la adaptás a tus entradas y tus salidas dentro del microcontrolador. Ujú. Básicamente eso. Después sí, obviamente que con el tiempo uno se puede meter a diseñar, a programar, a crear esas aplicaciones en el futuro. Pero empezar con lo Sí. fácil es, empecemos a usarlas. A ver Ujú. dónde puedo poner esa aplicación dentro de un dispositivo. Acá algunas otras preguntas que faltaban que eran, ¿en qué dirías o qué aconsejarías a los diferentes chicos que están dudando entre entrar a electrónica o a mecánica? Y el tema es, ese siempre es un dilema. Ujú, La decisión tiene que ser personal, ni aconsejado ni no aconsejado, uno puede decir su vivencia. Yo lo que viví con la electrónica, la disfruto, ujú, hago otras cosas, no necesariamente uno porque estudie electrónica o estudie mecánica tiene que estar cerrado a eso, ujú, porque los chicos de mecánica también programan, porque utilizan máquinas que son automatizadas y tienen que aprender a programar. Entonces ujú. hay muchos puntos de contacto hoy por hoy, o sea, una sin la otra se va quedando como atrás en el tiempo, pero la decisión es personal, tienen que visualizar qué les gustaría hacer, cuál es su expectativa y mandarse. Yo sé que cuando tomás la decisión, tomé la decisión, hay muy poca vuelta atrás o te genera otros problemas. Y bueno, Ujú, pero es parte del crecer. Quizás te doy ujú, vuelta, te digo, por mí, elijan lo que sientan que les va a asegurar que estén contentos, ujú. que les guste, que les interese. Algo hay que estudiar, obviamente, pero algo que vean que, hoy yo me voy a tirar para esto por este tema. No recomiendo estudiar porque sea más fácil o más difícil. Las dos presentan un grado de dificultad parecido. Ujú. O sea, para un lado o para el otro puede ser más sencillo. Las dos presentan su grado de dificultad, eh, pero te tiene que gustar. Para seguir algo tenés que verle ese detalle, no importa la recomendación que te den, podés escuchar, te puedo decir, sí, en electrónica hice muchas cosas, pero conozco chicos que estudiaron mecánica y aprendieron electrónica por forma particular. Ujú. Entonces interactúan con las dos especialidades. Por eso es una decisión muy, muy
muy privada el elegir una especialidad u otra. Te puedo hablar que a mí electrónica me gustó. Sí. Bien. Pero hay otras personas que pueden no gustarle, ¿no? Claro, no, o sea, es un tema de afinidad. Como te dije al principio, hice el comentario. A mí me encanta la técnica. Si te cuento que de chico desarmaba todos los juguetes para ver cómo se armaban. Entonces, las herramientas de por sí o el pensamiento de cómo están construidas las cosas, para un técnico, es esa curiosidad de resolver los problemas. Sí. Bueno, acá algunas otras preguntas que son como, ¿cómo ves el rol femenino en la industria de la electrónica? Impecable, o sea, las mujeres son mucho más prolijas que los varones trabajando. ¿Sí? Trabajé con muchas mujeres cuando estaba en el laboratorio, ahí cuando era chico. Ellas se dedicaban a la parte delicada, a los circuitos pequeñitos y al detalle, y nosotros soldábamos las bobinas, los flyback, las cosas brutas, por así decirlo, o el armado, pero ningún problema. Sí. La primera egresada nuestra de la 25 fue alumna mía en la especialidad electrónica. Y ningún problema, ¿no? Es igual que con los chicos. Las chicas cuando deciden estudiar la técnica también van por ese camino, y a veces he visto otras personas sorprendidas de cómo las chicas entienden qué es la técnica. Tanto en electrónica como en mecánica. ¿Sí? Entienden a lo que fueron, a lo que van a hacer adentro de los talleres. No, ningún problema. Bienvenidas todas las que quieran participar. Acá también nos preguntan si ves algún aumento desde tu época hasta la actualidad, tanto en alumnas mujeres como en profesoras mujeres, en la técnica, obviamente, ¿no? Y un aumento sideral. Cuando nosotros estábamos empezando, bueno, como alumno nunca tuve una compañera. Sí. Ni en la escuela había una alumna. ¿Sí? Con los años se fue incrementando, había 2, 4, 5, 6. Hoy creo que no sé si hay un 20 y pico por ciento de la escuela que son chicas. O sea, nos hemos tenido que ir ayornando, acomodando, dejándole el espacio que necesitan ellas, se lo están ganando bien, y están trabajando de igual a igual que los chicos. Sí. O sea que no hay ningún problema. Y es más, están demostrando un interés que hace unos años no demostraban las chicas de 25 años atrás. Las chicas de hoy demuestran un interés por la técnica. Exactamente. También se nos pregunta si es que ves muchos casos de chicos que abandonan la especialidad o directamente abandonan la técnica por la presión y la responsabilidad que conlleva. Bueno, es un tema para largo, pero sí. Los chicos, algunos se frustran y abandonan. No se puede mantener. La técnica es difícil, o sea, hay que tener el espíritu para seguir. Acá le preguntan también una última pregunta a los chicos para ya darle un cierre. Dice, si pudiera volver a elegir una carrera, ¿se quedaría con electrónica nuevamente? Pero ya con el diario del lunes es difícil. Con el diario del lunes, porque ya lo sé. Sí, porque todo lo demás que quise aprender lo aprendí igual. No me limité por estudiar electrónica a aprender otras cosas. O sea, en mi época tenía que ir a la biblioteca y sacar un libro. Hoy me siento en la computadora y aprendo un montón. Sí. Hoy en día tenemos la facilidad de poder informarnos mucho por las computadoras. Entonces, teniendo el pensamiento técnico, puedo informarme de muchísimas cosas y entender realmente si son válidas o no. Entonces, estudio otras cosas desde ahí. O sea que nunca dejó que ser de una especialidad lo a seguir estudiando otras que le gustas. Siempre, porque es la curiosidad lo que te lleva a avanzar. Siempre está la pregunta. ¿Y cómo bueno, es que le quería dar eso? Muchas gracias. Sí. Bueno. Le queríamos agradecer mucho de parte del colegio y del centro de estudiantes por darnos espacio, y los chicos también, porque en esta clase normalmente tendríamos un recorrido con los chicos pasando por los talleres, y por la situación que estamos pasando, nos tenemos que limitar a una videollamada. Pero le queríamos agradecer mucho porque
se comprende la necesidad de saber qué voy a hacer, más aún estando, porque cada vez se hace más cercano esa elección de esto o esto, y le queríamos dar Sí, muchas gracias el espacio. no, por favor, siempre, todas las reuniones que se hicieron todos los años en la escuela, que se hacen a veces en el auditorio, después recorren los talleres, siempre cualquier duda, cualquier consulta, uno explica un poco cómo es el panorama, pero la decisión final la tiene siempre cada uno. Sí. Individualmente cada uno decide lo que quiere hacer con sus estudios. Siempre hay que estudiar, pero cada uno decide lo que quiere hacer. Hay que ser curioso y hay que darle siempre para adelante.